¿Sabías que existieron romances que causaron conmoción entre el público durante la época del cine de oro mexicano? Amores ocultos entre familiares, pasiones prohibidas y relaciones homosexuales que generaron auténtico escándalo entre las figuras más queridas de aquellos años. Prepárate, porque en este video te revelaremos cuáles fueron esas historias que dejaron a todos sorprendidos. Pero antes, te invito a suscribirte, activar la campanita y dejarle un buen me gusta a este video. Empecemos. El escándalo de Agustín Lara y Rocío Durán, la hija adoptiva que se convirtió en su esposa. Rocío Durán llegó a la vida de Agustín Lara siendo apenas una niña, cuando él ya era un hombre maduro y respetado. La adoptó y la crió como su propia hija, dándole educación y una vida rodeada de música y bohemia. Durante años la trató como su protegida, la llevaba a eventos, la presentaba ante sus amigos y presumía el cariño que le tenía. Sin embargo, con el paso del tiempo, la relación cambió de rumbo. Cuando Rocío llegó a la adolescencia, comenzaron los rumores de que la cercanía entre ambos había dejado de ser únicamente paternal. Al cumplir la mayoría de edad, Rocío empezó a acompañar a Lara a reuniones y fiestas, no ya como la niña que todos conocían, sino como su compañera. La noticia cayó como una bomba en el medio artístico. El hombre que la había adoptado ahora declaraba su amor por ella. En 1964 se casaron en una ceremonia civil discreta. No hubo fiesta rimbombante ni grandes titulares, pero el escándalo fue inmediato. Los periódicos de espectáculos se llenaron de críticas y comentarios. Amigos y conocidos se dividieron. Algunos lo acusaban de haber cruzado una línea moral, otros defendían que Rocío era mayor de edad y tenía derecho a decidir con quién compartir su vida. Lara parecía no preocuparse por las críticas. Aseguraba que Rocío lo hacía sentir joven de nuevo, que era la única que lo entendía en esa etapa de su vida. Le escribió canciones y la convirtió en su musa. La diferencia de edad era notoria, pero para él no era un obstáculo. Rocío, por su parte, se mantuvo a su lado incluso cuando la presión mediática fue intensa. En los últimos años de vida del compositor, ella fue su principal apoyo. Lo acompañaba a entrevistas, lo cuidaba en sus crisis de salud y lo protegía de los excesos que lo habían acompañado toda la vida. Cuando Lara falleció en 1970, Rocío quedó viuda siendo muy joven, y nunca dejó de defender su historia. En entrevistas posteriores, declaró que su relación fue auténtica y que jamás se sintió obligada. Lo amé, y él me amó. La gente nunca lo entendió porque solo vio el escándalo, pero para nosotros fue simplemente amor. La relación de Agustín Lara y Rocío Durán sigue siendo uno de los capítulos más polémicos del espectáculo mexicano, un romance que nació de una adopción y terminó en matrimonio, desafiando a la moral de la época y dejando una huella difícil de borrar en la memoria colectiva. El escándalo sobre María Félix y su hermano Pablo es uno de los rumores más polémicos que marcaron su vida personal. Pablo fue su compañero inseparable desde joven y, con el tiempo, su relación comenzó a levantar sospechas. En los años 40 se les veía juntos en fiestas, estrenos y reuniones, siempre muy cercanos, lo que alimentó los comentarios de que entre ellos existía algo más que fraternidad. El rumor se volvió más fuerte cuando un periodista le preguntó a María sobre su relación con Pablo y ella respondió sin reservas: «Pablo es el hombre de mi vida. Ninguno me ha querido como él». Aquella declaración fue interpretada como una confesión y la sociedad conservadora de la época reaccionó con escándalo. Aunque nunca hubo pruebas de un romance, la propia María continuó alimentando la polémica con frases similares en entrevistas posteriores. Se decía que Pablo era su confidente, su protector y la única persona en la que confiaba plenamente. Cuando él murió de manera repentina, María se recluyó en su casa durante días. En el funeral, testigos aseguraron que permaneció largo rato sola frente al féretro, acariciando la madera y susurrando algo en voz baja. Años después, en una de sus últimas entrevistas, María confesó: «El día que murió Pablo, murió una parte de mí». Para muchos, esa frase confirmó que su unión iba más allá de lo común entre hermanos. Para otros, fue simplemente la expresión de un cariño profundo. El vínculo entre María y Pablo sigue siendo uno de los temas más discutidos en torno a la vida de la doña, un amor fraternal para algunos, un romance prohibido para otros, pero sin duda una relación que marcó a María Félix para siempre. El vínculo entre Sara García y Rosario González es uno de los episodios más comentados de la vida de la actriz. Se conocieron en su niñez, cuando ambas estudiaban en el Colegio de las Vizcaínas en Ciudad de México. Sara, que había quedado huérfana, encontró en Rosario una amistad profunda que con los años se transformó en un lazo inseparable.
Ya en la adultez, retomaron el contacto y decidieron vivir juntas. Rosario se convirtió en su administradora y confidente, encargándose de su casa, su vestuario y de los detalles cotidianos mientras Sara se dedicaba por completo a su carrera en el cine. Durante décadas fue su apoyo constante y su compañía en viajes, estrenos y giras. La hija de Sara, María Fernanda Ibáñez, la llamaba tía, y Rosario participaba activamente en su crianza. Quienes las conocieron aseguraban que Rosario era la persona más cercana a Sara, aquella en quien confiaba plenamente y que la acompañaba incluso en sus momentos más difíciles. Cuando Sara García falleció en noviembre de 1980, Rosario quedó a cargo de los trámites funerarios y de la organización de sus pertenencias. Poco después, en 1983, Rosario también murió. Ambas fueron sepultadas en el mismo panteón, y se dice que Rosario fue incluida en el testamento de Sara, lo que confirmó la importancia que tuvo en su vida. Aunque nunca hubo una declaración pública sobre la naturaleza de su relación, muchos consideran que fue algo más que amistad y trabajo. Para algunos, fue un amor silenciado por las normas de la época, para otros, simplemente una unión de lealtad y compañía que duró toda la vida. El romance de Frida Kahlo y Chavela Vargas, un huracán de emociones en la Casa Azul. Frida Kahlo no requiere presentación. La pintora más emblemática de México, irreverente, talentosa y dueña de una personalidad magnética que atraía a artistas, políticos y pensadores de todas partes. Vivía el amor sin etiquetas, y su matrimonio con Diego Rivera era un torbellino de pasiones y traiciones conocido por todo el medio. Pero incluso dentro de ese caos existió un romance que levantó más de una ceja, su relación con Chavela Vargas. Chavela Vargas, por su lado, era la voz hecha mujer, imponente, con una mirada penetrante y un modo de cantar que desgarraba el alma. Nacida en Costa Rica, llegó a México para transformarse en leyenda. Usaba pantalones, bebía tequila como cualquier charro y se dice que solía llevar una pistola en la cintura. Era una rebelde, una adelantada a su tiempo, y su atrevimiento sedujo a la propia Frida. Se conocieron a finales de los años 40 en una fiesta en Coyoacán, de esas donde el tequila corría sin medida y la música no paraba hasta el amanecer. Frida, con su atuendo tradicional y su sonrisa traviesa, se fijó de inmediato en Chavela. Se cuenta que le dijo sin titubeos: «Tú me vas a robar este rancho y lo que me queda de vida». Y Chavela, con su voz rasposa, respondió: «Yo no robo, quito». Desde ese instante, el magnetismo entre ambas fue innegable. Chavela se instaló en la célebre Casa Azul de Coyoacán, hogar de Frida y Diego. Lo que empezó como una amistad intensa pronto se convirtió en una pasión clandestina y a la vez evidente. Las paredes de la casa, testigos de innumerables historias, fueron cómplices de sus encuentros, de sus carcajadas y de sus confidencias. Aunque el matrimonio de Frida y Diego era abierto, la relación con Chavela era distinta. No se trataba de un capricho pasajero, sino de una conexión profunda, una afinidad de almas. Frida se sentía libre y entendida junto a Chavela, quien le dedicaba canciones y la acompañaba en su dolor. La pintora, acostumbrada a coleccionar amantes de todo tipo, encontró en la cantante un refugio, una compañera de rebeldía. Los rumores pronto recorrieron el mundo artístico y social. En una sociedad conservadora, el vínculo entre dos mujeres tan visibles era un escándalo. Se murmuraba en galerías, tertulias y calles. ¿Cómo podía ser que la gran dama del arte mexicano y la ranchera se atrevieran a tanto? Sin embargo, a ellas no parecía importarles. La propia Frida escribió en su diario: «Chavela Vargas es un alma maravillosa. No es lesbiana, es lo que es. Yo sí lo soy si quiero. Ella es una chamana que me cura el alma». Diego, con su pragmatismo característico, simplemente observaba. Acostumbrado a las aventuras de Frida, pareció aceptar la presencia de Chavela, tal vez porque comprendía la fuerza de ese lazo. El romance duró algunos meses, pero fue un remolino de emociones que las marcó para siempre. La intensidad era tal que no podía prolongarse demasiado. Chavela, con su espíritu libre, no podía quedarse quieta, y Frida, con su salud frágil y su apego a la Casa Azul, no podía seguirla. Cuando Chavela se marchó, no hubo gritos ni escenas dramáticas. Fue una despedida silenciosa, cargada de respeto y melancolía. Ambas continuaron sus caminos, pero el eco de esa pasión quedó grabado en sus vidas y en la memoria de quienes fueron testigos. Años después, Chavela hablaría de Frida con profunda emoción. «Ella me enseñó a amar la vida, me enseñó a beber tequila sin medida y a amar el arte sin restricciones». Jamás ocultó la relevancia de esa relación en su historia personal.
Para ella fue un amor sin prejuicios, auténtico y libre. La historia de Frida y Chabela no fue un simple amorío, sino una declaración de principios en una época represiva. Un testimonio de dos mujeres valientes que se atrevieron a amar sin miedo al que dirán, dejando una huella imborrable de pasión y libertad en la memoria cultural de México. El romance de Jorge Negrete y Gloria Marín, 10 años de amor, traiciones y una boda con otra. La relación entre Jorge Negrete y Gloria Marín fue tan apasionada como tormentosa. Sus propios fans y hasta la familia de ambos la criticaron durante años, y con razón. Hubo infidelidades, reconciliaciones y peleas que parecían de telenovela. Jorge, el charro mexicano por excelencia, tenía una imagen impecable, pero su vida privada estaba llena de dudas y contradicciones. Gloria Marín, por su parte, era fuerte, elegante y adelantada a su tiempo. No necesitaba coqueteos para ganarse respeto, imponía con solo entrar a una habitación. Tal vez por eso Jorge no pudo resistirse y cayó rendido a sus pies, iniciando un romance que marcaría a toda una generación. Se conocieron en 1941 durante la filmación de Ay, Jalisco, no te rajes. Y la conexión fue inmediata. Aunque Jorge ya estaba comprometido con otra mujer, se dejó seducir por el magnetismo de Gloria. Lo que empezó como una aventura en el set terminó convirtiéndose en una relación estable que se extendió por más de una década. Pero no todo fue felicidad. Desde el principio, la familia de Jorge la desaprobó. Sus padres, profundamente conservadores, consideraban que Gloria no era la mujer adecuada para formar un hogar. Había estado casada, tenía un pasado que ellos juzgaban demasiado libre y hablaba con una franqueza que incomodaba. En una carta filtrada años después, una tía de Jorge escribió: "Esa actriz no es para ti. Es una tentación, no una esposa". Gloria, aunque estaba consciente de todo esto, nunca presionó abiertamente para casarse, pero lo anhelaba. Esperaba el anillo, la boda, el reconocimiento formal de tantos años de amor. Vivieron juntos, viajaron como pareja, se acompañaron en sus carreras y enfrentaron escándalos, pero Jorge jamás se decidió a formalizar la relación. Lo más sorprendente es que en ese tiempo Jorge era uno de los hombres más deseados de México y, aunque sentía un profundo amor por Gloria, no siempre le fue fiel. Corrían rumores sobre aventuras fugaces con actrices jóvenes, bailarinas e incluso con una cantante española que aseguraba haber recibido serenatas suyas en Madrid. El golpe definitivo llegó en 1952, cuando Jorge filmó El rapto junto a María Félix. La química entre ellos era tan intensa que ni los camarógrafos podían pasarla por alto. Poco después los rumores estallaron: Jorge Negrete y la doña estaban involucrados. Muchos se negaban a creerlo. ¿Cómo era posible después de tantos años al lado de Gloria? El escándalo se confirmó cuando apenas 6 meses más tarde Jorge y María contrajeron matrimonio en una ceremonia privada, lejos de los reflectores. Gloria se enteró por los periódicos. No hubo llamada, ni explicación, solo el titular: Jorge Negrete se casa con María Félix. Se dice que rompió en llanto al leer la noticia, otros aseguran que arrojó una copa de vino contra el espejo. Lo cierto es que no emitió ninguna declaración pública. No se quejó, no se defendió, no culpó a nadie, pero la herida fue devastadora. Durante años había estado ahí cuando Jorge enfermó, cuando alguna película fracasó, cuando enfrentó problemas con la ANDA, y ahora era sustituida por la mujer más admirada del país, su rival tácita, la única capaz de arrebatarle todo. El matrimonio entre Jorge y María fue breve y tormentoso. Discutían por todo, por los egos, por el dinero, por el control. María no aceptaba ser dominada y Jorge no sabía cómo compartir su pedestal de ídolo. En medio de ese caos, Gloria guardaba silencio. Nunca vendió su versión, jamás lanzó ataques, pero todos sabían que su alma había quedado marcada. Cuando Jorge murió en 1953, apenas un año después de haberse casado, fue Gloria quien se encargó de organizar su funeral. Fue ella quien eligió las flores, quien sostuvo su fotografía durante el homenaje y quien lo despidió entre sollozos que no necesitaban micrófono. María Félix estuvo presente, pero no pronunció palabra alguna. Un periodista se atrevió a preguntarle a Gloria si todavía lo amaba. Ella respondió con una sonrisa melancólica: algunos amores no se terminan, solo aprenden a quedarse en silencio. La relación entre Jorge y Gloria es una de las más conmovedoras y discutidas de la época de oro del cine mexicano. Un relato de fidelidad traicionada, de amor no reconocido y de entereza frente al abandono. Y aunque él terminó casándose con otra mujer, para muchos la verdadera compañera de su alma fue siempre Gloria Marín.
El romance de Pedro Infante y Lupe Vélez, el ídolo y la tormenta. Pedro Infante era el ídolo del pueblo, el hombre que todas las mujeres admiraban y que todos los hombres deseaban imitar. Humilde, encantador, con una voz tan suave como terciopelo y una sonrisa que desarmaba a cualquiera. Pero lo que pocos sabían era que Pedro tenía un espíritu inquieto y sentía una fascinación por mujeres intensas, indomables y de carácter fuerte. Lupe Vélez, por su parte, era pura dinamita, una mujer adelantada a su tiempo que pagó un precio altísimo por ser auténtica. Apasionada, impulsiva y provocadora, poseía un temperamento explosivo y una lengua afilada que no perdonaba a nadie. En Hollywood la llamaban Mexican Spitfire, la mexicana que lanzaba fuego, y no era un apodo gratuito. Cuando regresó a México, lo hizo huyendo de escándalo tras escándalo, interrupciones de embarazo en secreto, pleitos públicos con exparejas, gritos en restaurantes y romances con actores casados. Era un huracán con nombre propio. Y fue precisamente eso lo que captó la atención de Pedro. Se conocieron en una reunión privada organizada por un productor influyente, de esos que cerraban calles y llenaban las mesas de tequila, mariachis y actrices jóvenes en busca de fama. Lupe no tardó en reparar en Pedro. ¿Y este rancherito quién es?, dicen que preguntó con su acento ya mezclado con inglés, pero cuando lo escuchó cantar quedó cautivada. Pedro, por su lado, quedó fascinado. Lupe era todo lo que no esperaba de una mujer en esos años: libre, frontal, seductora. A Pedro le atraían las mujeres de carácter, y Lupe era un vendaval. Comenzaron a verse en secreto porque nadie quería que ese romance se hiciera público. Los representantes de Pedro estaban alarmados. Lupe era 12 años mayor y su reputación estaba manchada. Te va a arruinar la carrera, le advertían. Pero a Pedro no le importaba. Se encontraban en hoteles discretos, en casas de amigos y hasta en camerinos cerrados. Existen versiones no confirmadas que aseguran que Lupe le propuso huir juntos a Cuba. Ella quería comenzar de cero, lejos de los rumores, pero Pedro dudaba, no quería poner en riesgo su imagen de joven ejemplar del pueblo. Todo se vino abajo en 1944, cuando Lupe fue hallada sin vida en su casa de Beverly Hills. Oficialmente se trató de un suicidio por sobredosis, pero las teorías nunca han dejado de circular. Algunos aseguran que estaba embarazada, otros que esa misma noche discutió fuertemente con Pedro por teléfono. ¿Fue en verdad un suicidio o hubo algo más? Lo cierto es que desde entonces este romance quedó envuelto en misterio y tragedia. Incluso se dice que en la carta de despedida había una frase en español: perdóname por quererte tanto, mi charro. Pedro no asistió al funeral. Alegó que no podía, pero según personas cercanas cayó en una profunda melancolía. Guardó una fotografía de Lupe en su billetera hasta el último día de su vida y, lo más extraño, nunca volvió a mencionarla en público, como si ese amor debiera irse con él a la tumba. Lupe fue sepultada con su vestido favorito, uno rojo de seda, cerrando así una historia de pasión y dolor que sigue generando preguntas hasta hoy. En su lápida no dice actriz, figura pública ni estrella de cine, únicamente aparece su nombre. Porque su huella, al igual que su historia con Pedro, fue tan genuina como polémica y tan censurada como eterna. El romance de Dolores del Río y Diego Rivera, La belleza y la bestia, pasión entre murales. Dolores del Río era, sencillamente, deslumbrante. Su rostro angelical, su educación refinada, sus modales elegantes y esa mirada que podía detener cualquier conversación la convirtieron en la primera gran diva mexicana en triunfar en Hollywood. Era una pionera que brillaba en cada alfombra roja, en cada escena fílmica y en cada gala de alta sociedad. Pero su regreso a México en la década de 1940 no fue una simple vuelta al país. Fue un retorno cargado de carácter y autoridad. Venía a recuperar su lugar como soberana del cine nacional y nada iba a interponerse en su camino. Nadie, excepto quizá Diego Rivera. Diego Rivera era su opuesto absoluto, rudo, directo, desaliñado, excesivo. Su reputación de conquistador, su rudeza y hasta su crueldad eran parte de su leyenda. Aún así, era el muralista más célebre de México. Su obra era revolucionaria y su presencia, imponente. En ese entonces estaba casado con Frida Kahlo, en una relación más tormentosa que romántica, plagada de infidelidades y traiciones mutuas. Cuando Dolores y Diego coincidieron en una exposición privada, nadie anticipó que habría chispa entre ellos, pero la hubo. Él, con su voz profunda, le dijo sin rodeos: eres tan perfecta que resultas aburrida, hasta que uno te mira de cerca. Ella, sin perder la compostura, replicó:
y tú eres tan feo que solo resultas encantador cuando nadie te mira demasiado. Desde ese momento comenzó una tensión poderosa entre ambos. Coincidían en eventos culturales, en exposiciones, en reuniones privadas. Nadie comprendía cómo una mujer tan refinada, tan admirada y distinguida podía sentirse atraída por alguien como Diego. Pero él tenía algo que pocos hombres poseían, la habilidad de mirar más allá de lo superficial. Le hablaba de pintura, de política, de filosofía. Le aseguraba que Hollywood no era más que una cárcel para mujeres hermosas utilizadas como propaganda extranjera. Aquello intrigaba a Dolores, la sacudía, la provocaba y, de algún modo, la seducía. El romance pronto se volvió tema de conversación en los círculos intelectuales de la Ciudad de México. En los cafés de Coyoacán se murmuraba, ¿ya supiste que Dolores del Río y Diego tienen algo? Pero si él sigue casado con Frida. Y alguien respondía, pues dicen que Frida también tiene sus aventuras, así que quién sabe. Los rumores se intensificaron cuando Diego comenzó a dibujar siluetas femeninas con el rostro de Dolores. No eran pedidos oficiales ni bocetos para exhibir en público, eran dibujos privados, algunos hechos en simples servilletas, otros en papeles sueltos, pero todos firmados con la misma tinta, pasión contenida. Frida, según cuentan, no se enojó, al menos no en un principio. Era una mujer que conocía a la perfección a su esposo y sus flaquezas. Sin embargo, dejó una frase que se volvió célebre: si Diego va a caer otra vez, al menos que sea con alguien que lo merezca. La relación no duró demasiado. Dolores comenzó a recibir advertencias de productores, patrocinadores y críticos que le aconsejaban cortar de raíz ese vínculo con el monstruo, porque podía dañar su imagen, arruinar contratos y poner en riesgo su prestigio. Dolores, que no era ingenua y sabía lo que estaba en juego, decidió terminar la historia, pero lo hizo sin armar escándalos. Lo miró una noche desde una terraza y le dijo: tú y yo somos como dos cuadros distintos, el tuyo está lleno de gritos, el mío está compuesto de silencios. Ninguna encaja dentro de la otra. Diego, por su parte, jamás habló mal de ella. En una entrevista, años después, declaró: de todas las mujeres que pasaron por mi vida, Dolores fue la única que me hizo sentir pequeño sin pronunciar una sola palabra. Dolores siguió adelante y volvió al cine con energía renovada. Se convirtió en un símbolo de elegancia mexicana, en musa de diseñadores y en representante cultural en el extranjero. Nunca volvió a mencionar a Diego, al menos no en público. Sin embargo, quienes la conocieron de cerca sabían que guardaba un boceto, un retrato a lápiz hecho por el muralista, en el que sus ojos no miraban al espectador sino al artista que lo dibujó. El romance de Sara Montiel y Anthony Mann, la diva española que conquistó a Hollywood y luego a México. Sara Montiel era un torbellino de glamour. Su belleza morena, su mirada felina y su voz aterciopelada la habían convertido en la primera gran estrella española en triunfar en Hollywood. Era una mujer que sabía lo que valía y lo hacía notar. Cuando llegó a México en los años 50, ya traía en su equipaje varios éxitos de taquilla, contratos millonarios y una seguridad en sí misma que dejaba sin aliento a quien la conociera. Anthony Mann, por su parte, era un director de cine de renombre en Estados Unidos, conocido por sus westerns elegantes y oscuros. De carácter serio y mirada penetrante, era un hombre que imponía respeto en el set. Ambos se conocieron en un rodaje en Hollywood, pero el verdadero flechazo ocurrió en un festival de cine en Nueva York, cuando Sara se presentó con un vestido rojo que eclipsó a las demás actrices. Mann no pudo resistirse y le dijo al oído: si fueras una escena, sería la que nadie se atreve a cortar. El romance fue inmediato. Pronto se les veía juntos en estrenos, restaurantes y reuniones de la alta sociedad. Se casaron en 1957 en una ceremonia íntima, rodeados de amigos del medio artístico. Para la prensa mexicana fue un acontecimiento, la estrella internacional que había enamorado a un director de Hollywood. Durante un tiempo, Sara parecía vivir un cuento de hadas, viajaba por el mundo, filmaba en estudios de prestigio y se paseaba por las alfombras rojas de la mano de Mann. Pero la felicidad tuvo un costo. Anthony era exigente y celoso. No soportaba que los productores mexicanos quisieran a Sara en papeles sensuales ni que la prensa la llamara la mujer más deseada de América Latina. Las discusiones comenzaron a ser frecuentes. Él quería que ella dejara de hacer cine de cabaret, que se enfocara en proyectos serios, mientras que Sara defendía su libertad artística y su derecho a elegir papeles que le dieran poder y visibilidad. En una entrevista años después, la actriz confesó que una de sus peleas más fuertes ocurrió cuando aceptó protagonizar El último cuplé,
la película que la convirtió en leyenda. Anthony me dijo que esa cinta era una frivolidad, que arruinaría mi carrera. Yo le respondí que arruinar mi carrera sería dejar de ser quien era. La película fue un éxito rotundo en México, España y América Latina, pero la relación con Mann comenzó a resquebrajarse. La separación fue inevitable. Aunque nunca hubo escándalo público, los rumores circularon, que si hubo infidelidades, que si Mann no soportaba el temperamento de Sara, que si ella se cansó de ser la esposa de un director y quería volver a ser la protagonista de su propia historia. En 1963 se divorciaron, y Sara se quedó en México, donde fue recibida como una reina. Años después, cuando le preguntaron si había amado a Anthony, Sara respondió con su característica mezcla de franqueza y coquetería: lo amé, sí, pero me amé más a mí misma. De lo contrario no habría tenido el valor de seguir cantando. El romance entre Sara Montiel y Anthony Mann fue breve pero decisivo. Representó el cruce entre dos mundos, el Hollywood sofisticado y el México vibrante de la época de oro. Dejó canciones, películas y recuerdos que todavía resuenan en la memoria de quienes los vieron juntos. Fue, en palabras de la propia Sara, un amor de película, pero de esas que terminan antes de que se apaguen las luces. El romance de Pedro Armendáriz y Carmelita Bor, un amor tan cinematográfico como su propia leyenda. Pedro Armendáriz fue uno de los grandes galanes de la época de oro. Su porte varonil, su bigote bien cuidado y su mirada firme lo convirtieron en el charro ideal para el cine mexicano. Era un hombre de mundo, educado, políglota y con un magnetismo que llenaba la pantalla. Pero detrás del actor de fama internacional había un hombre intensamente enamorado de su esposa, Carmelita Bor. Carmelita era actriz, aunque de carrera breve. Poseía una belleza serena y un carisma discreto que contrastaba con el carácter arrollador de Pedro. Se conocieron en los años 30, cuando ambos eran prácticamente desconocidos. Pedro aún no era la estrella que cabalgaba en los grandes estudios y Carmelita estaba empezando a abrirse paso en el ambiente artístico. Su relación comenzó casi como un secreto entre amigos, pero pronto se volvió inseparable. En la industria se comentaba que Pedro rechazaba compromisos sociales si ella no lo acompañaba. Viajaban juntos a locaciones de filmación y se escribían cartas cuando las agendas los separaban. Las anécdotas cuentan que, en plena filmación de María Candelaria, Pedro le enviaba flores frescas todos los días al set para recordarle que, aunque el mundo entero lo admirara, su corazón le pertenecía solo a ella. A diferencia de otros romances del espectáculo, el suyo se caracterizó por la discreción y la lealtad. Pedro, conocido por su temperamento fuerte, tenía fama de hombre recto y jamás se le relacionó con escándalos amorosos. Carmelita fue su refugio y su equilibrio, la mujer que lo esperaba al final de cada rodaje y la única persona a la que le confiaba sus dudas y temores. Cuando Pedro comenzó a trabajar en producciones de Hollywood y en películas como Fort Apache y Tres Godfathers junto a John Ford y John Wayne, Carmelita viajó con él y lo apoyó en todo momento. No le gustaba la vida de glamour, pero sabía que para Pedro era una oportunidad única. Él solía decir en entrevistas: no hay papel en el cine que valga más que el que interpreto en mi casa, el de esposo. La prueba más dura llegó en 1963, cuando a Pedro le diagnosticaron un cáncer terminal. La noticia lo devastó. En lugar de prolongar el sufrimiento, decidió tomar su destino en sus propias manos y puso fin a su vida. Carmelita estuvo con él hasta el último día. Dicen que fue ella quien, con lágrimas en los ojos, lo ayudó a vestirse por última vez, con la dignidad de un héroe de cine. Tras su muerte, Carmelita guardó luto de por vida y nunca volvió a casarse. En entrevistas posteriores, cuando le preguntaban si había sido feliz, solía responder: fui feliz porque lo amé, y él me amó de vuelta. La historia de Pedro y Carmelita es recordada como una de las más sólidas del cine mexicano, un amor real, sin escándalos ni titulares ruidosos, que demostró que incluso en la industria del espectáculo puede existir un romance para toda la vida. El romance de Tin-Tan y Rosalía Julián, amor entre risas, excesos y despedidas silenciosas. Germán Valdés, conocido como Tin-Tan, fue el comediante más audaz de la época de oro del cine mexicano. No era únicamente un actor, era un torbellino, un pachuco de alma, un genio del humor y una figura que desafiaba todos los moldes en una época gobernada por la rigidez social. Rosalía Julián, en cambio, era su contraparte, refinada, serena, con una voz dulce que encantaba en la radio y una personalidad tranquila que contrastaba con la energía arrolladora de Germán. El destino, y su pasión compartida por la música, los unió.
Se conocieron durante una grabación para una presentación en vivo y, según cuentan, Germán no tardó en soltarle una de sus típicas frases: cantas como un ángel, pero seguro besas como Rosalía. Ella, en lugar de reír a carcajadas, le dio una palmada ligera en el brazo y respondió: cuando quieras comprobarlo, llámame, pero sin mariachis de fondo. Y así comenzó el juego. Su relación fue tan intensa como desigual. Ella deseaba tranquilidad, una casa en paz, mañanas con café y atole. Él vivía de madrugada, rodeado de músicos, botellas interminables y carcajadas que resonaban hasta el amanecer. Se casaron en 1956 y durante un tiempo parecieron complementarse, pero la sombra no tardó en aparecer. Tintán, aunque carismático, tenía un problema serio con el alcohol y con su autocontrol. Perdía oportunidades de trabajo, olvidaba compromisos y se ausentaba por días enteros. Rosalía, cansada, comenzó a enfrentarlo: no soy tu madre ni tu representante, soy tu esposa, pero parece que no entiendes lo que eso significa. Las discusiones eran explosivas. Se gritaban, se alejaban, luego volvían a reconciliarse. La prensa se aprovechaba de cada pleito. En una ocasión, Germán asistió en estado de ebriedad a una entrega de premios y, al tomar el micrófono, dijo: este trofeo no es por ser buen actor, es porque no me da miedo hacer el ridículo. A veces ni en mi propia casa me aplauden. Todos sabían que esa frase iba dirigida a Rosalía, quien estaba en la primera fila, inmóvil como una estatua. Hubo separaciones, por supuesto, y varias, pero lo curioso es que nunca lograron apartarse del todo. En ocasiones ella lo cuidaba cuando enfermaba, otras veces él le enviaba flores con notas que decían: perdón por ser un payaso triste. Juraban que no se amaban, pero tampoco podían soltarse. Durante la década de 1970, Tintán comenzó a deteriorarse. Su salud se desplomó por completo. Estaba débil, enfermo y el cine ya no lo llamaba. Muchos amigos se fueron apartando, pero Rosalía no. Ella lo visitaba en silencio, le leía las cartas de sus admiradores y le ponía sus propias películas para arrancarle una sonrisa. Una enfermera contó que una noche, mientras le curaban una herida, Germán murmuró: Rosalía es la única que no se rió de mí cuando dejé de hacer reír a los demás. Falleció en 1973. La noticia estremeció a todo México. El comediante más genuino, más impredecible y más querido había partido. Rosalía no dio entrevistas ni asistió a conferencias. Solo se le vio salir del velorio abrazando una fotografía de ambos contra el pecho. Era una imagen tomada en Acapulco, donde la sostenía sin bromas, sin gestos de actuación, solo con ternura. Se dice que en sus últimos años ella solía repetir: Germán fue como un huracán, arrasó todo, me sacudió la vida, me hizo reír y llorar, y luego se fue. Pero qué hermoso fue mientras duró. Y como estos, existen muchos más romances prohibidos que el cine de oro ocultó tras las cámaras. Así que suscríbete y no te pierdas los próximos videos donde seguiremos destapando los secretos que ellos quisieron llevarse a la tumba.